La primera parte es el camino lleno de tropiezo para impedir los que van a Sion. Un día estábamos en oración. Veía como el que es llamado guardián se le dijeron de avisar a todo el mundo. El guardián vio mucha gente que se levantaba en un mismo lugar, diciendo que iban al cielo. Además, ese era el objetivo de todos. Así como empezaron el camino, muchos se quedaron en diferentes lugares hasta que vi que en el cielo llegaron pocos. Y Dios le da a Timoteo capítulo 5, versículo 24, que los pecados de algunos hombres se les hacen patentes antes que vengan al juicio, pero a otros se les descubre más, a otros se les descubre después. Vamos a seguir leyendo. El guardián vio que estaba en estos grupos. Las personas que iban al cielo estaban en 6 grupos. El grupo 1 se quedaron en el punto de partida sin poder hacer nada. El grupo 2, ese grupo se quedaron un rato después de empezar el camino porque se encontraron en un lugar donde había campos llenos de fruta y semillas muy buenas. Muchos se quedaron recogiendo porque veían que todo estaba muy bueno. El tercer grupo, ese grupo se quedaron cuando acababan de entrar en el bosque. Encontraron que el camino que les llevaba en el cielo pasaba en un bosque tan denso que el que salía del camino se desviaba, se perdía y se quedaba atrapado. Él vio que eran muchos al entrar. El guardián vio que eran muchos al entrar. Pero mira lo que pasa. En el camino del bosque entraron siendo muchos, pero cuando llegaron a la salida del bosque ya quedaba un número muy reducido. El cuarto grupo, el guardián vio que ese grupo se quedó cuando entraron en el valle enorme, que tenía piedras preciosas. Así como el grupo que salía del bosque, el guardián vio que al llegar en ese valle era tan ancho que no se podía ver su fin con la mirada, ni podía saber dónde era su derecha o su izquierda. Había mucha gente trabajando en diferentes tipos de trabajo que tienen que ver con la excavación de piedras preciosas. Estas personas se le veían muy ocupados. La sorpresa es que él vio que en el grupo que había salido para ir al cielo, muchos se quedaron en este valle y se dedicaron a cavar piedras preciosas y quedaron muy pocos. El grupo número 5. Los que siguieron hasta el final del valle entraron en una ciudad donde había un mercado. Se oían muchas músicas diferentes. Había restaurantes y tiendas que vendían muchas cosas. Había restaurantes y muchas tiendas que vendían muchas cosas diferentes. Había un humo que recorría este mercado que olía muy bien. Los diferentes olores de comidas fritos y asados no dejaba a nadie indiferente. De la manera que muchos se quedaron porque fueron atraídos por tantas cosas buenas que habían allí. El guardián vio que el número de los que salieron de esta ciudad era muy pocos. El grupo número 6. Estos cayeron en un río que llevaba a Jerusalén. Los pocos que salieron de la ciudad se encontraron frente a un río muy grande, que tenían miedo de cruzar este río, porque este río salía de arriba y salía de abajo. Tenía 2 ramas y todo venía y cruzaban donde estaba en el camino que iba a Jerusalén. Porque el ruido de las aguas y las profundidades de este lugar parecía que este agua caía en un agujero que no se llenaba y les daba mucho miedo. Mucha gente se negaron a cruzar y volvieron atrás. Otros empezaron a rodear este camino buscando la forma de llegar a Jerusalén
sin cruzar este río. Otros intentaron a cruzar, pero con mucho miedo. Con todo esto, el puente que había era algo parecido a un tronco de un árbol, pero mirándolo vi que era un tronco, vi que no era un tronco, era algo como un vidrio redondo. Vi que los que cruzaban con miedo, temblando, hacía que este puente se girase porque era un cilindro y el miedoso caían directamente en este río impetuoso. Había unos variantes muy sorprendentes. Eran personas que todo esto les parecía no importarle y cruzaban sin miedo porque fijaban su mirada en la belleza de la ciudad que había al otro lado del río. El ruido del agua, el puente de cristal en forma de cilindro, no los veía. Vi que cruzaban como si pasaste en una calle común y corriente sin problemas. Al otro lado del río había carrozas con caballos que esperaban quien puedan cruzar y les llevaba en esta ciudad que brillaba tanto desde el río. Se veía y las voces de los que cantaban allí se oían desde este río. El guardián vio que mucha gente no pudieron cruzar por el miedo de caer en este río. Vio como una que se llamaba Novia preguntó a los hombres que estaban al otro lado del río diciendo: veo que este río da mucho miedo. Veo que este río da mucho miedo. ¿No habría otro camino para llegar a ustedes sin tener que pasar sobre este puente que tiene forma de cilindro, que alguien puede caer en el agua fácilmente? Hizo la pregunta porque veía que los que rodeaban el río para pasar donde el agua no es tan alta, no cruzaban. Desaparecía y no los volvían a ver. Los hombres le respondieron que no hay otro camino sino pasar por este puente. Novia, la que se llamaba Novia, ella entendió que la santidad es el único camino que tiene un solo objetivo, que es llegar a la ciudad santa y recibir la vida eterna. El camino de la santidad es conocido porque es claramente explicado en Isaías 35, 8 hasta el versículo 10. Y dice así: en el nombre de Jesucristo. Y habrá allí calzada y camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que camine los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Serán sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría, y huirá tristeza y el gemido. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Isaías 35, 8 al 10. En este camino no hay nada que impida el caminante, pero en los lados está lleno de cosas que impiden los caminantes pasar. Este camino pasa por muchos lados diferentes que se encuentran unas de las cosas que impiden. Y los que caminan, en ese camino, en el medio del camino, en el camino si no hay nada que impida a las personas llegar. Pero en los lados del camino está lleno de cosas que impiden a la persona a llegar. La primera cosa que impide a la persona a llegar. Lo primero es el estómago, que hace que mucho caiga en glotonería, y esto es comparado con los campos llenos de frutos y alimentos. La segunda cosa que impide a las personas llegar son las guerras espirituales, comparado con el bosque.
La tercera cosa que impide a la persona llegar son las cosas materiales. Recompensas y riquezas del mundo son comparados con el valle y las piedras preciosas. La cuarta cosa que impide a las personas llegar es la moda y la tecnología. Mercado lleno de tiendas, que es comparado con el mercado lleno de tiendas y todo tipo de distracciones. Pero los caminantes se les dijeron que las personas de doble ánimo no podrán pasar, pase donde pase. Los caminantes le dijeron que las personas de doble ánimo no podrán pasar, pase donde pase. Vamos a ver qué está diciendo en este libro el Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, de versículo 2. Dice así, en el nombre de Jesús, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Y en Santiago capítulo 1, el versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, las personas de doble ánimo van a tener muchas dificultades porque encontrarán todas esas cosas y no van a poder escoger quedarse en esas cosas o seguir el camino. Dios les bendiga. Hasta aquí termina la primera parte.